Muy buenas tardes. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final, martes 8 de junio de 1971. Diálogo de revolucionarios en Concepción. ¿Por qué los campesinos se toman los fondos? Ya esto no lo saltamos. Leamos lo que dice Nelson Gutiérrez en el diálogo, entre comillas, diálogo en Concepción. Si es el relleno de siempre, no lo vamos a saltar, pero veamos lo que dice al principio. Dice: nosotros queremos hacer a lo largo un saludo a la revolución chilena y a nuestro compañero presidente. Ya, listo, dejémosla hasta ahí, no, broma. Este saludo va acompañado también de una reflexión acerca de lo que vive el país y las tareas que nosotros como movimiento estudiantil debemos cumplir en la fase de desarrollo de las luchas de clase en Chile. La tradición de la lucha del movimiento estudiantil de Concepción y del movimiento estudiantil chileno en grado de la autoconciencia, organización y autonomía que ha logrado nos exigen definir permanentemente las tareas de esta fuerza social auxiliar en la lucha que libra la clase obrera y el campesinado por la toma del poder político en nuestro país. ¿Cómo se llama esta cuestión? Diálogo revolucionario en Concepción. Vamos a anotarlo. Diálogo revolucionario en Concepción referente a la universidad. A la universidad. Puede que salga ahí una perlita por ahí, o nos comemos un discurso marxista entero, puede ser también. El movimiento popular chileno logra al derrotar en el terreno electoral a la burguesía un importante triunfo táctico que le abre nuevas perspectivas, que crea nuevas condiciones para el desarrollo de las luchas de clases explotadas y de su avance hacia la toma del poder. Las masas empiezan a asomarse a la historia y establecen como consecuencia de sus luchas un gobierno popular y conquistan el derecho histórico y utilizan una porción del aparato del Estado en la defensa y realización de sus intereses de clase. El control del movimiento popular sobre la parte del aparato del Estado y la neutralización de otros sectores va a permitir avanzar más rápido a la lucha de las masas en los distintos frentes. Vamos a repetir esto, mire, escuchen esto. El control del movimiento popular sobre parte del aparato del Estado y la neutralización de otros sectores va a permitir avanzar más rápido a la lucha de las masas en los distintos frentes. ¿A qué se refiere neutralización? Lo deja en la vaguedad, pero bueno, ustedes saben, estos tipos eran marxistas-leninistas. Yo creo que es de perogrullo a qué se refiere la neutralización. Después del 4 de septiembre, saltémonos. La lucha se extiende. Manso discurso marxista. Esto sí, el problema de la toma del poder por obreros y campesinos. Ya vamos a leer normal nomás, porque después se enojan. Es posible que una fuerza social en que el proletariado campesino y el campesinado ha establecido una alianza con la pequeña burguesía alcance el control sobre una porción del aparato del Estado, pero la toma del poder político por una fuerza social revolucionaria, la alianza obrero-campesina, solo es posible como consecuencia de que la lucha de la clase llegue a su máximo enfrentamiento, por tanto el terreno del enfrentamiento armado. El enfrentamiento decisivo puede darse en condiciones favorables creadas por el desarrollo previo de un movimiento popular. Mire, vamos a anotar esto. Armado, página 6. Página 6. Dice: la originalidad de la situación crea condiciones para ir desarrollando una fuerza social revolucionaria capaz de realizar la transición al socialismo, transición que tiene un carácter clasista y que sigue rigurosamente las leyes de la lucha de clases, todo lo cual nos permite hablar de posibilidad de una transición al socialismo pluripartidista, pluralista y democratizante. Esto supondrá la existencia de una sociedad sin clases. El pasaje hacia el socialismo pasa por el enfrentamiento su punto máximo entre la alianza obrero-campesina y las actuales clases dominantes, su derrota, la instauración de la dictadura del proletariado, la realización de la democracia proletaria, que es democracia para la mayoría del pueblo y dictadura para una minoría. Cuando ustedes escuchan a los marxistas, a los progres, a Boric, a Vallejo hablando de democracia, y ustedes dicen, bueno, en base a su sentido común, que lo que ellos dicen es vendehumo, porque ellos no son demócratas. Al contrario, los marxistas son los más demócratas que hay. Porque la democracia que predican los marxistas es la profundización de la democracia liberal. En otras palabras, para los marxistas, los demócratas liberales no son los verdaderos demócratas. Ellos son los verdaderos demócratas, porque vienen a traerle la democracia a las bases obreras.
Bueno, no todos sabemos que eso es más falso que un billete de palo, pero por eso ellos hablan tanto de democracia. No es que estén mintiendo con respecto a lo que a la democracia, es que ellos tienen otra visión de la democracia y piensan que los liberales, la burguesía y ellos tienen una democracia que sirven simplemente para los fines de ellos, de la clase dominante. Por si acaso. Vamos a tomar un poco de agua. Ya, continuemos. Dice, es el pueblo con los pobres de la ciudad y del campo, la clase obrera y el campesinado los que nos invitan a todos a que acompañemos en su avance. A nosotros los estudiantes, a los intelectuales, a su gobierno popular, a su representante, a los soldados. Es el pueblo el que va desarrollando su propia estrategia para la toma del poder a través de sus sectores más claros y avanzados. De nuevo la palabra avanzada, ya saben a lo que se refiere. El pueblo nos convoca para apoyar su avance hacia aquellas zonas de la sociedad chilena en donde aún no se ha librado el combate con las fuerzas burguesas, a fortalecer la lucha de las zonas donde hoy se combate, a fortalecer lo que ya se ha conquistado, todo lo cual significa entender que la unidad de las clases revolucionarias se quiebra cuando se frena su avance. La necesidad de fortalecer y extender la lucha para superar el estancamiento actual. Dice, es necesario allí donde se ha conquistado la tierra, se ha expropiado las industrias, donde se está desarrollando un área de propiedad social, crear rápidamente las condiciones para transferir el control sobre centros productivos a la clase obrera y campesinado, incorporándola al ejercicio directo del poder. De lo contrario, lo que se hace es fortalecer esquemas del capitalismo del Estado. O sea, lo que tienen los fascistas. Es necesario fortalecer el combate en las zonas agrarias y extender el proceso de movilización y organización campesina y el proceso expropiatorio de la tierra a todas las zonas agrarias del país, combatiendo aún más fundamentalmente a la burguesía agraria. Es necesario extender la lucha a otros frentes, a otras zonas de la estructura social, impulsando la batalla del proletariado urbano contra la burguesía industrial y el capital extranjero, aumentando el área de la propiedad social, deteniendo así el boicot a la producción e incorporando al obrero al control de la producción. Bueno, yo ya he explicado que muchas veces ahí se le vendió al obrero que ellos iban a manejar las empresas y toda esa cuestión, pero terminó siendo falso, porque el gobierno mandaba interventores, porque obviamente el gobierno y el señor Allende y toda esa gente sabía que los obreros no iban a saber manejar una empresa, y por eso, tarde o temprano en el año 71 iban a surgir los cordones industriales, porque estaban viendo que el gobierno de López era reformista para ello y que realmente no iban a tener el control de la empresa, y por eso va a surgir el cordón Maipú-Cerrillo, o Cerrillo-Maipú. Bueno, sigamos. Es necesario para fortalecer la unidad del pueblo, desarrollar políticas que permitan movilizar e incorporar al proceso de sectores del proletariado urbano y no industrial. ¿Ve que se pega la lectura marxista? Del subproletariado, de los pobladores y cesantes, impulsar la lucha de los pobladores y cesantes contra la Cámara Chilena de la Construcción, agilizar los planes de construcción de viviendas y contratación de mano de obra cesante a través de la creación de una gran empresa estatal de la construcción, como lo plantean las masas pobladoras. El problema del trabajo y el consumo son demandas del grueso de los sectores. Bueno, saltémonos todo eso porque sigue con la misma lecera, ¿eh? Saltémonos a la cuestión de los estudiantiles, porque es exactamente lo mismo que vimos ayer. Y se repiten. Son, mejor no digo, pero bueno, son muy repetitivos esta gente. Definida así la situación, esto exige al movimiento estudiantil, en tanto de fuerza, auxiliar a las clases revolucionarias, integrarse plenamente a las tareas actuales de la clase obrera y el campesinado, y están planteando la revolución chilena, abrir la propia universidad y la educación al avance de la clase obrera y campesinado, terminar con la actual universidad y el actual sistema educativo clasista y selectivo para convertirlo en un instrumento al servicio de los trabajadores y de su liberación económica, social y política y cultural. Yo recuerdo, incluso hasta el día de hoy está el discurso sobre la universidad que es selectiva, ¿no? Clasista y selectiva. No ocupan tanto la palabra clasista, pero ocupan la palabra selectiva. Sí, prácticamente todo
el diccionario verbal que tienen los marxistas, los progres, em, estos postliberales o postmarxistas, como quieran llamarlo, de hoy en día, son prácticamente sacados de acá. No crearon nada nuevo, excepto de que un niño se puede convertir en un niño gato. Esas cuestiones en esta época no existían, pero, pero bueno, ya esto es de la lucha, hacemos esto es importante. Allende, ¿qué dice Allende? Respuesta de Allende en Concepción. Concepción, página 8. Esto se importa, pues no lo que dice un cabro marxista de la época. En el gobierno que presido se abren para ustedes jóvenes universitarios la posibilidad de estudiar y de luchar, como decía el compañero militante del MIR, pero algo más se abren las posibilidades de estudiar, de luchar, de criticar y de crear. Pero al mismo tiempo, estas posibilidades son más profundas porque dentro de las causas de este gobierno, ustedes están luchando junto al pueblo, porque este es un gobierno del pueblo, elegido por la voluntad popular que buscó el camino de las urnas para derrotar a los sectores tradicionales de este país y a las minorías que habían detentado el gobierno y el poder más que centenariamente. Es fundamental entender la diferencia que hoy para la juventud, hoy en día, entre el derecho justo y legítimo que tenía ayer el criticar un régimen y un sistema y la obligación que tiene hoy comprender que en este país y en esta hora hay un proceso social que lucha por cambiar el régimen capitalista y sustituirlo por una sociedad que conduzca al socialismo y por lo tanto que se requiere una actitud psicológica comprensiva y muy clara para darse cuenta también que es obligación de los estudiantes que algo saben de teoría distinguir entre la táctica y la estrategia. Muy importante, no es la misma cosa. Reclamo la presencia de los jóvenes de la tarea indispensable de concientización de las masas populares. ¿Cuánto pueden contribuir ustedes a elevar la conciencia política de aquellos que no pudieron siquiera aprender a leer? O sea, adoctrinar a la gente. O sea, yo soy universitario, entonces yo voy a una población, a un centro de madre, y entonces lo adoctrino con lo que sé yo, o con lo poco que sé yo, pero los logro adoctrinar. Eso es lo que está diciendo acá Allende. ¿Cuánto deben ustedes entregar a afianzar un nivel político superior a la unidad popular? Base granítica en que descansan las posibilidades creadoras de este gobierno. Pero para ello se requiere romper el sectarismo y no sentir depositario implacable de la verdad. Y los jóvenes tienen la obligación de respetar a los que teniendo como yo tantos años por lo menos demuestran todavía la flexibilidad suficiente para entender la inquietud de la juventud. Una revolución política, jóvenes, se puede hacer en un día. Una revolución social no la ha hecho ningún pueblo jamás en un día, ni en un año, sino en muchos años. Y caramba, que es distinto una revolución en un país situado en este continente. Y es innecesario que detalle lo que representa en el ejercicio del gobierno en los distintos países que lo componen. Es muy distinto una revolución en el cono sur de América Latina, en un continente dependiente en lo económico y presionado en lo político. Es muy diferente una revolución jóvenes estudiantes en un país de 10 millones de habitantes a la revolución que realizaron otros países en otros continentes. Es muy distinta a la revolución que queremos hacer nosotros sin costo social y de acuerdo a nuestra historia, a la heroica y dramaticante, pujante revolución cubana que yo conozco a fondo, porque he estado en Cuba más de 10 veces. Y, y decir que fui amigo del Che Guevara, soy amigo de Fidel Castro, lo cual no implica que separe y distinga la realidad en Cuba. Un momento. Ya, he vuelto.
Ay, ¿dónde quedé? Ah, quedé en la cuestión acá con el Che Guevara. Eh, ya. Después dice, quiero referirme al proceso que vive Chile y ubicarlo frente a la realidad como respuesta respetuosa, pero como respuesta a las palabras del compañero presidente de la Federación de Estudiantes. Mi respuesta es que es necesario darla, no solo por venir de un joven honrado en sus planteamientos, aunque equivocado a mi juicio, en gran parte de ellas, sino porque me interesa calificar claramente cuál es la actitud. Yo no quiero que nadie preste apoyo en este gobierno si no comparte la realidad de la táctica y el camino que nos hemos fijado. Y debo anticiparles que no me inquietan ni los silbidos ni los aplausos. Tengo demasiados años en la lucha social para sentirme intranquilo frente a la represión parcial en los que pueden tener mis palabras. Y si acaso los jóvenes que expresan aparentemente un repudio quieren que discutamos en el terreno teórico, yo les digo que vengo preparado para ello y tengo nada más que menos algunas citas de Lenin que le pueden refrescar la memoria. Empezaré por la más cruda y nos sirven porque van a silbar a Lenin, a mí no. El extremismo revolucionario es traición al socialismo. Sirven a Lenin, no a mí. Lenin, por ejemplo, dice, el triunfo es seguro, tenemos 9 posibilidades sobre 10 de obtenerlo sin derramamiento de sangre. Y agrega que dependerá de la reacción de los sectores heridos por sus intereses para que se desate la violencia. ¿Qué etapa está viviendo Chile, compañeros jóvenes y asistentes en este acto? Está viviendo una etapa a la cual hemos llegado no por hecho casual. La victoria alcanzada en septiembre y reafirmada en abril señala un proceso de maduración política que comienza hace muchos años. La mayoría de ustedes no había nacido, me refiero a que los estudiantes cuando ya las grandes batallas estudiantiles de trabajadores se daban en Chile para hacer posibles las conquistas políticas que nosotros debemos preservar. Si hay un hecho que es conveniente, no es olvidar en que la teoría marxista de la historia nos enseña que es indispensable superar progresiva y efectivamente cada etapa y que hay que dejar que perduren los aspectos políticos de una sociedad para aprovecharla en el proceso de la creación de la otra sociedad. En el caso concreto de Chile, nosotros queremos transformar las conquistas políticas en conquistas sociales y ello se alcanzará cuando el hombre haya terminado su alineación, cuando deje el hombre de ser una mercancía en el trabajo y cuando la explotación del hombre por el hombre cese. La realidad histórica nos demuestra que aquí y en nuestro país hemos utilizado un camino que nuestra realidad ha permitido que se emplee y este camino ha sido la lucha dentro del sufragio. Muchas veces, si lo puedo decir, estuve solo defendiendo esta posibilidad en mi propio partido. Los hechos han demostrado que tenía razón. La conquista del gobierno por las fuerzas populares es un hecho que ha sacudido muy fuertemente a este país y que ha sacudido muy fuertemente la conciencia de muchos pueblos de este y de otros continentes. Hay una minoría que implacable, internacional y nacionalmente buscará todos los cauces legales e ilegales que le permitan obstaculizar la consolidación de la victoria popular. ¿Cuántos años lleva un país que es medio mundo como China popular? Sin embargo, compañeros jóvenes, ¿por qué no se preguntan ustedes que la realidad es más fuerte de que la teoría? Como un país de 900 millones de habitantes que tiene que aceptar a Hong Kong. ¿Por qué acepta que este presidente de Formosa y Chiang Kai-shek? ¿Por qué la correlación de fuerzas políticas obliga a aceptar esta realidad? ¿Quién de ustedes me va a discutir a mí sobre el contenido revolucionario de Cuba? ¿Y quién de ustedes se atrevería a pedirle a Fidel que mañana tomara en la bahía de Guantánamo, que está en poder de los americanos? Si lo hiciera, la revolución sufriría su más grande derrota. Jamás he negado lo necesario, lo indispensable que es la participación activa de otras fuerzas revolucionarias que no están en la unidad popular, pero jamás he aceptado ni aceptaré que la conducción política de la unidad popular y del gobierno la lleven otras fuerzas. Ser dirigente y ser gobernante implica responsabilidad y esta responsabilidad no me la va a enseñar nadie a mí. Así cumpliré implacablemente el programa que el pueblo aprobó el 4 de septiembre y reafirmó el 4 de abril. Así también me voy a separar de lo que aquí dije. Y por eso es que tienen que entender los estudiantes de la Universidad de Concepción que tenemos etapas que recorrer y una de ellas fundamentalmente la lucha que estamos empeñados. En este país no hay un solo preso político. ¿Cuántos son los países que pueden decirlo? En este país no hay nadie que pueda decir que no hay libertad de reunión, de asociación, de prensa y de radio. Bueno, eso va a durar menos porque pronto van a censurar la radio agricultura. En este país la libertad en este aspecto ha llegado a ser una licencia para atacar implacablemente. Nos inquieta. Tenemos confianza en el pueblo y en su nivel político que sabe que los ataques que aviesamente defienden los bastardos intereses.
Por eso estamos aquí sin costo social, ni un preso. Lo repito con profunda satisfacción. No hay adversario político nuestro perseguido, lo que ocurre en ningún país del mundo, en ningún país del mundo. Bueno, eso después hay que, hay que repetírselo a Juan Luis Sosa y a Maximiano Rásuri, que son los más conocidos, que fueron políticos del Partido Nacional que fueron atacados por la PDI. Por eso también, sin reticencia he dicho, serán respetados los derechos de nuestros adversarios políticos mientras ellos se expresen por los cauces legales. Si ellos rompen la ley, que en este caso, óiganlo bien, y puede que a algún revolucionario le parezca mal, el título legal que tengo es el mejor defensa frente al mundo, que quisiera desde el punto de vista de un sector pequeño vernos aplastados. Este título de legalidad alcanzado en las urnas amarra las manos a los que utilizaron la fuerza para invadir países cuando golpes insurgentes revolucionarios alcanzaron transitoriamente el gobierno. Nosotros respetamos los derechos porque son legítimos, porque el pueblo conquistó sus derechos políticos para que los ejerza la oposición. Pero si se rompe ese dique de los cauces legales y si otra gente utiliza la contrarrevolución y quieren usar la violencia reaccionaria, lo he dicho como candidato y lo he dicho como presidente, utilizaremos la fuerza de la ley y si no hay tiempo para aplicarla a la violencia reaccionaria, opondremos la violencia revolucionaria. Hay un video de eso, ¿no? Por si acaso. Me acordé, esta la conozco, yo la conozco. Pero fue genial leer el discurso entero porque justamente hay el puro pedazo final. Vamos a escribir acá sobre el socialismo democrático. Mira, fíjense la última parte. Dice, y quieren usar la violencia reaccionaria, lo he dicho como candidato y lo he dicho como presidente, utilizaremos la fuerza de la ley y si no hay tiempo para aplicarla a la violencia reaccionaria, opondremos la violencia revolucionaria. Bueno, acá está Mao, Chino, los chinos. Acá están las dos caras de Nixon, Sandino. Momento, por favor.